Dentro del bautismo para adultos hay dos corrientes. Una que es la común de la sociedad, digo yo, y otra que es muy exclusiva. La común de la sociedad es bautizar invocando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dando una interpretación equivocada a San Mateo capítulo 28, verso 19. Y les dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las corrientes trinitarias piensan que desde ahí ya se ve la Trinidad. Pero si uno lee con cuidado el texto, no dice bajo ninguna circunstancia Trinidad. Ahí lo que dice es en el nombre. Si dijera en los nombres, caramba, habría que aplicarlo. Pero no dice en los, dice en el nombre, un singular. Y resulta de que Padre no es nombre, ni Hijo es nombre, ni Espíritu es nombre. ¿O sí? No, yo soy Padre, yo soy Hijo. ¿Sí o no? También soy Espíritu, soy alma viviente, soy esposo, soy tío, soy sobrino, soy cuñado, soy suegro, soy cantante, soy compositor, soy teólogo, soy pastor. ¿Cuántas personas van ahí? Si a cada uno de esos títulos se le ubicara a una persona, entonces tendría en Carlos una iglesia suficiente. ¿Cierto? Pero no, son simplemente atributos de una persona, títulos de una persona, oficios de una persona. Ese que es Padre, que es Hijo, que es Espíritu, que es Alfa, que es Omega, que es el primero, que es el último, que es el Rey, que es el siervo, que es el abogado, que es el juez, que es el sacerdote, que es el Cordero, que es el que era, que es el que es el que ha de venir, el Todopoderoso, tiene un nombre. Entonces nosotros pertenecemos a un grupo exclusivo, que tenemos un pensamiento muy diferente en relación al bautismo, porque según las Sagradas Escrituras, todas las personas se bautizaban en el nombre del Señor Jesús. Quiero hacer una aclaración al respecto. Hay una corriente que está por ahí y que viene de Centroamérica que está relacionada con el bautismo. Dicen que que el bautismo no puede ser solamente, por ejemplo, en el nombre de Jesús, que porque Jesús puede ser cualquiera. Y yo recuerdo que estuve hablando con un personaje que vino de Centroamérica y él censuraba la creencia de la iglesia cuando bautizan en el nombre de Jesús, porque él decía que eso era incompleto. Entonces yo comencé a mostrarle de que el bautismo en el nombre de Jesús, el bautismo en el nombre de Jesucristo, el bautismo en el nombre del Señor Jesús, el bautismo en Cristo Jesús está registrado en la Biblia. Los Gálatas fueron bautizados en Cristo. Los romanos fueron bautizados en Cristo Jesús. Los 3000 de Hechos 2 fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Cornelio y su familia fue bautizado en el nombre de Jesús. Esto como para que usted tenga en cuenta que cuando surgen todos esos vientos, simplemente lo que dicen es que están fuera de lo que la Biblia dice. El cristianismo de hoy no tiene que esperar ni visionarios, ni soñolientos, ni revelaciones de no sé dónde para entender y vivir el cristianismo. El verdadero cristianismo se vive cuando usted y yo estamos en condiciones de creer a Dios como dice la Escritura. A Él sea la gloria. Un hermano me dijo a mí: pastor, es que mire que yo tuve una revelación y ahora sí entiendo que existe la Trinidad. Me dijo: ¿cómo así? Yo, sí,
es que yo vi una lucecita verdecita, amarillita y roja. Yo creo que ahí está la Trinidad. Y es un semáforo, no se lo vaya a pasar en rojo. Porque cuando la gente tiene la carga de la tradición, ve Trinidad por todas partes. Por eso los lectores de la Biblia, entre ellos los pentecostales, tenemos que librarnos de la tradición. Cuando usted lea la palabra, no vaya con el prejuicio de que dice aquí así y tengo que buscarle una variante. Yo he escuchado a algunos diciendo, el texto de San Mateo 28:19 no está en el griego, porque les da miedo leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo leí el griego y sí está. Para mí no es problema ni leerlo ni predicarlo, porque a mí no me dice en ninguna manera que hay tres. A mí lo que me dice es que hay tres atributos que corresponden a una y única persona que tiene un único nombre. Eso es todo. Es lo único. Así que usted nunca se deje afectar por la tradición. No, que es que a mí me dijeron, que es que a mí me contaron, que es que yo lo aprendí desde niño. Libérese de todo. Cuando usted lea la palabra, haga de cuenta que no sabe nada para que sea Dios el que le enseñe. Porque cuando usted lee la palabra con la predisposición de lo que usted piensa, ya usted está alterando el conocimiento que Dios quiere darle. Por eso qué bueno uno abandonarse en las manos de Dios para creer a Dios, como dice que. Cuando no se da eso, entonces los cristianos son esclavos, que piensan como otro piensa, predican como otro predica, cree como otro cree. Y eso riñe con el principio bíblico. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y cuando yo dependo del pensamiento de alguien, soy un esclavo. La tesis de Jesús es interesante por eso, porque Él no vino ni al lado de los saduceos, ni al lado de los fariseos, ni al lado de los herodianos, ni al lado de nadie. Él planteó una tesis y les dijo algo claro: destruid este cuerpo y en 3 días lo levantaré. Les hablaba de la resurrección, mostrándoles que su tesis era venida del cielo, no era el resultado de la tradición, era sencillamente la revelación de Dios encarnada a vista del mundo entero. Qué bueno que usted y yo entonces aprendamos a darnos cuenta que lo que está escrito no hay que darle vueltas. Es claro, el bautismo es en el nombre de Jesús y es para el perdón de los. Usted puede ser muy creyente, pero si usted no se bautiza, ahí sí está grave. Porque en el orden bíblico el bautismo es para el perdón de los pecados. Es una expresión que hace el hombre en el sentido de que reconoce la obra de Cristo. Hay una corriente por ahí que dice que el bautismo no salva. La Biblia dice que el bautismo nos salva. Eso dice Pedro. El bautismo que ahora corresponde nos salva. Que eso sí, con una salvedad, que somos salvos y somos santos, pero santos pecadores. Que esos son ustedes. Y yo. ¿O no? ¿O ustedes no son pecadores? Dice pastor tan extraño, esto ya es una falsa doctrina. Bueno, por eso es que él dice, el bautismo que ahora corresponde nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia delante de Dios. Señor, yo hice lo que tú me demandaste, ahora necesito que tú me declares tu hijo. Y él lo hace. Y qué bendición decirles que somos hijos de Dios en esta noche, por la misericordia y por la gracia de Dios. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Usted necesita ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, porque el nombre de Jesucristo le da a usted autoridad. El nombre de Jesucristo lo identifica. Hay un caso que es muy interesante. ¿Cuántos tienen cédula aquí? ¿Tienen cédula? Felicitaciones, son ciudadanos. Y cuando usted mira la cédula, ¿qué ve usted ahí? ¿Qué ve? ¿El cuerpo entero o la cabeza?
la cabeza, y el nombre que aparece ahí, yo aparezco aquí para arriba y dice Carlos Fernando Hoyos, un hermoso bebé que nació hace 58 años, dice, porque aparece la fecha de nacimiento, ¿no? Pero es solamente la cabeza, esta parte aquí. Y entonces de aquí para abajo, ¿cómo se llama? El nombre de la cabeza identifica al cuerpo. Si usted es cuerpo de Cristo, usted tiene que tener el nombre de Jesucristo en su vida. ¿Lo escuchó? Y eso es lo que nos hace uno con Él. Y usted no debe de acomplejarse. Hay cristianos que se acomplejan que porque hay organizaciones que tienen miles y miles y que allá donde van es para donde arranca la gente. No han alcanzado a entender el privilegio que tiene. Esta es la organización más grande del mundo. Tiene los pies en la tierra y la cabeza en el cielo. Y en el poder de su espíritu está orando en medio de la iglesia en el día de hoy. Alábelo, hermano, eso vale la pena. Somos hijos de Dios. Si una persona viene a la iglesia y hace palmas y viene a culto y ora y ayuna y ofrenda y diezma, pero no se ha bautizado, le hace falta. Debe de bautizarse. Yo voy a trabajar en la empresa de Pepito y en una de las exigencias es la carta de vecindad. Así de que yo le llevo todos los documentos, pero no llevo la carta de vecindad. ¿Qué me dice el empresario? No hay nada. Bueno, Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será. Y una persona dice que no cree cuando no se bautiza. Mas el que no creyere será. El bautismo es necesario para su salvación. Pero aparte de que usted se ha bautizado, debe de agregarle algo que es fundamental en el desarrollo del cristiano. Y es perseverar hasta el fin. Porque aquí no se trata de comenzar, aquí se trata de comenzar y llegar. ¿Cómo? A 200 kilómetros, a 150, a 120, a 80. Seguramente que hay muchos cristianos que viven la vida cristiana así. Y corren, y uno los ve que son verdaderos atletas en la fe. Dice uno, difícilmente yo lo sigo, no alcanzo a aguantarle el paso, el ritmo. Y hay otro que va más despacio, y hay otro que va más despacio, y hay unos que van conmigo, arrastrándose. Pero lo bonito de todo es que allá en la meta está el árbitro Cristo Jesús para bajar la bandera y decirle, has terminado tu carrera, has guardado la fe. Oh, qué bueno es Él, qué bueno es Él. Esa es la diferencia que hay en esta carrera del cristianismo en comparación a las carreras que tienen en el mundo. La Fórmula 1 se llevan el premio los 3 primeros y el resto contaminan, ¿cierto? Gastan. Sí, no pudimos llegar ya. Los ciclistas les pasa lo mismo. Los atletas en la tierra les pasa lo mismo. Pero mi árbitro, Cristo Jesús, me ha dicho que el último que pase le dirá, has terminado tu carrera. ¿No le parece maravilloso? ¿A qué velocidad va usted en su vida cristiana? Llegue. Así sea llorando, pero llegue. Así sea arrastrándose, pero llegue. Así sea perdiéndolo todo, pero llegue. Así sea renunciando a la misma vida, pero llegue. Porque aquí el premio está, es para el que llega a la meta. El que venciere, heredará ¿qué? Todas las cosas. Yo seré su Dios y Él será mi hijo. Eso es lo que hace que el cristianismo de la iglesia crea que por encima de todos los bautismos solo hay un Señor, una fe y un bautismo. Y ese bautismo solo es posible para que sea válido en el nombre de Jesús.
¿Por qué se bautizaron los de Hechos capítulo 19 otra vez? Porque los habían engañado. Algunos creen que los que bautizaba Juan tenían que volver a ser bautizados. Y resulta que el pasaje no dice eso. El pasaje lo que dice es que esa gente que había sido bautizada no sabían de qué se trataba. Como usted no sabía cuando oyó el evangelio qué era el bautismo. A eso los bautizó un don fulano por ahí. Venga, yo los mojo. Porque Juan, al que bautizaba, les decía: yo los bautizo en agua para arrepentimiento, pero tras mí viene uno que es más poderoso que Dios. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y resulta que los de Hechos 19 no sabían ni siquiera si había Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Que no los habían doctrinado, que no sabían para qué era el bautismo, que los había bautizado un don fulano. Y entonces Pablo dijo: no están bautizados. Yo vivo en el tercer milenio y he bautizado gente que han sido bautizados. A mí me han llegado personas: pastor, a mí me bautizaron cuando tenía 8 años. Yo no supe para qué es eso. Nunca me enseñaron, no entendí, no aprendí, no me di cuenta. Me bauticé porque todo el mundo iba y mi mamá y mi papá me dijeron que tenía que bautizarme y me bauticé. Pero yo no sé, yo entiendo que no estoy bautizado. Venga, pues le doy la doctrina, le enseño, lo hago discípulo, y una vez que estés convencido, te voy a bautizar en el nombre del Señor Jesús para el perdón de tus pecados y para que seas lleno del don del Espíritu Santo. Así que hoy ustedes junto conmigo somos la gente más privilegiada. Dios nos ha dado su nombre. ¿Escuchó eso? Nos ha hecho miembros de su cuerpo. Oh, alaben su nombre. Nos ha hecho partícipe de su gracia. Nos ha hecho ricos en Él. Por eso es que los cristianos sabemos que el nombre de Jesucristo en su vida representa identidad y además el invocarlo representa autoridad.